Pues muy bien, buenos días. Gracias por estar todos, o en la mayoría presentes, y vamos a continuar con el tema que habíamos dejado ahí a medias el día jueves, ¿verdad? El viernes tuvimos descanso, otro descanso, ¿verdad? Y vamos a tener descanso también el 1 de mayo, ¿verdad? Esos son los descansos que son, pues, que están ya decretados, ¿verdad? Y que no podemos dejar tareas o dar clases esos días, pero bueno, vamos a continuar. Y me parece que nos habíamos quedado, ya teníamos aquí el documento de apoyo. Por favor, me indican si se está viendo mi pantalla para que podamos continuar. Toda la teoría, jóvenes, es así como se los mandé yo. Este documento aquí está en forma de un librito, ¿sí? Entonces, donde obviamente la portada es el primero y de ahí tenemos todos los demás elementos ahí que nos van a servir para verificar. O sea, siempre la teoría es lo que vamos a ver del lado izquierdo, ¿verdad, jóvenes? Es lo primero que nos vamos a encontrar. Y como ya habíamos leído toda esta teoría, pues yo me voy a dar ya la tarea de continuar con lo que nos habíamos quedado. Ya habíamos leído y explicado las 3 leyes de Newton y estábamos, ¿sí? Con la primera fuerza de las cuales vamos a tener estudio para esta parte de nuestro curso, ¿verdad? Y habíamos dicho que dentro de las 4 fuerzas que vamos a usar para elaborar problemas de las leyes de Newton, vamos a tener 4. La primera siempre va a estar, y habíamos dicho que era el peso, que el peso lo íbamos a representar por una letra W minúscula o mayúscula que significa weight. Weight es peso en inglés, ¿sí? Y la vamos a determinar por W. Y la fórmula para hallarla solamente es la masa, que va a estar dada en kilogramos, multiplicada por la gravedad, que es metros por segundo al cuadrado. Y si tenemos kilogramos por metros por segundo al cuadrado, nuestra dimensional se va a transformar en lo que llamamos newtons, ¿verdad? Entonces, los newtons son kilogramos, metros por segundo al cuadrado, y se los estoy ahí poniendo con rojo aquí abajo. Ahora vamos a agrandar un poquito la pantalla. Acá está. Entonces, tenemos aquí que las fuerzas que vamos a ver son peso, tensión, fuerza normal y fuerza de fricción. En su orden, el peso. El peso siempre va a estar presente en todos los problemas. Siempre que veamos 2 masas, 1 masa, 3 masas, 4 masas, todas van a tener peso. Y el peso siempre se va a comportar de la misma forma que la gravedad. Como es un vector, la fuerza es un vector, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? La fuerza es un vector, y el vector va a seguir la dirección y la línea de acción de la gravedad. O sea que el peso siempre va a ser vertical y hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. Ahorita vamos a ver unas gráficas. Entonces ya dijimos que el peso siempre va a existir y es la primera fuerza que está involucrada dentro de lo que corresponde a las leyes de Newton. Siempre va a estar y siempre va a ser vertical y hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. La segunda fuerza que vamos a ver es la fuerza normal, ¿sí? Esta fuerza normal es la primera fuerza de contacto que vamos a ver. Y dice que la fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Aquí, la primera, ¿sí?, que es el peso, siempre va a existir. La fuerza normal va a existir si y solo si hay una superficie de contacto. Si no hay superficie de contacto, no hay, ¿sí?, fuerza normal, ¿sí? Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal.
El peso siempre va a existir. Que les quede bien clarito. El peso siempre va a existir, haya o no superficie de contacto, haya o no rugosidad, superficies lisas, si esté volando, si esté cayendo, si esté va para arriba, si va para abajo, el peso siempre va a existir, siempre que un cuerpo tenga masa, siempre, siempre, siempre. La fuerza normal es la primera fuerza que depende de una superficie de contacto, ¿sí? Y dice que esta fuerza va a actuar en forma perpendicular y hacia afuera de la superficie. En un diagrama de cuerpo libre también se va a representar por medio de una letra N. La letra N significa normal. Aparte de que también tenemos la N en dimensionales que va a significar newtons, que se los he subrayado aquí en rojo, que es kilogramo metro por segundo al cuadrado. También lo vamos a tener como N. No vamos a confundir la N de la fuerza normal con la N de newtons, por favor, jóvenes. ¿Sí? Y luego, lo primero que vamos a ver aquí es la representación gráfica de la fuerza normal. Por ejemplo, aquí vemos varios diagramas. Aquí vemos una superficie de contacto totalmente plana, ¿sí? En donde este cuerpo cuadrado que está aquí, rectangular, tiene una masa. La masa va a ir, miren, vertical y así. La puedo dibujar aquí, se la vamos a dibujar ahorita. Vamos a insertar unas flechitas para el peso. Entonces, el peso también va a ser aquí, vertical y hacia abajo. Y lo voy a colocar para que se vea en color rojo, ¿verdad? Lo que vamos a colocar en color rojo aquí, jóvenes, por favor, es el peso, ¿sí? Entonces, el peso, ¿no?, siempre va a ir vertical y hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza normal va a actuar perpendicular al plano, miren, aquí entre el plano y la fuerza normal, precisamente aquí esta figura se nos muestra que es 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular al plano, ¿sí? Y hacia afuera, ¿sí? El plano está aquí, hacia abajo, entonces la fuerza va a ir hacia afuera. El segundo ejemplo que tenemos es aquí, del lado derecho, ¿verdad? Ya tenemos un plano inclinado. Y la fuerza normal siempre va a ir hacia afuera de ese plano, miren, y en forma perpendicular a ese plano. Y el peso siempre va a ir vertical y hacia abajo. Entonces el peso va a ir de esta forma, ¿sí? El peso, miren, yo no estoy cambiando el peso. Miren, yo la flechita no la cambio. El peso siempre es vertical y hacia abajo. ¿Quién cambió aquí? La fuerza normal. Vemos otro ejemplo aquí de cómo actúa la fuerza normal. ¿Bien? Va a actuar siempre hacia afuera del plano, ¿bien? Y el peso siempre va a ir vertical y hacia abajo. O sea que en esta parte de este gancho, el peso es vertical y hacia abajo. En la segunda fotografía tomada del cuerpo también va a ir vertical y hacia abajo. En la tercera también va a estar vertical hacia abajo. Y en la cuarta va a estar también vertical y hacia abajo, ¿sí? Como ven, la normal es la que está cambiando su dirección. El peso siempre se quedó vertical y hacia abajo. Aquí miren, aquí cuando un cuerpo está boca abajo, ¿verdad? Pero la superficie de contacto está arriba, siempre es hacia afuera de la superficie, el peso es vertical y hacia abajo. Igual acá, miren, la superficie está aquí, entonces la normal va a ir en esa dirección y el peso siempre va a ser vertical y hacia abajo, ¿bien? El peso siempre es vertical y hacia abajo. Y la normal, pues está siempre hacia afuera y a 90 grados del plano, ¿sí? Siempre. Entonces, esta es nuestra fuerza. La primera fuerza es el peso y siempre va a existir.
Y la segunda fuerza es la fuerza normal. ¿De qué depende la fuerza normal? De que si hay o no superficie de contacto. Si hay superficie de contacto como acá, vamos a tener una fuerza normal. Si un cuerpo está colgando, ¿sí?, y no está tocando ninguna superficie, la pregunta es, ¿tendrá o no fuerza normal? Los escucho. La pregunta es, si un cuerpo está colgando, ¿sí?, ¿tendrá o no fuerza normal si no tiene ninguna superficie de contacto? Solo Kevin Fuentes puso que sí, y si no hay superficie normal. Kevin Marcos, Josué Alfredo, Tony, Viviana, Pablo Velázquez y José Manuel Velázquez dijeron que no, efectivamente. Siempre vamos a hacer este análisis. Primero, ¿sí?, todo cuerpo tiene masa, y toda masa entonces va a tener un peso, y el peso siempre es la masa por la gravedad. Esta fuerza no depende de si hay o no superficie de contacto. Simple y sencillamente, ¿el cuerpo tiene masa? Sí, el cuerpo está afecto a la ley de la gravedad y va a tener peso, punto. 2, ¿hay superficie de contacto? Sí. ¿Hay superficie de contacto? Sí. Hay fuerza normal. ¿Hay superficie de contacto? No. No hay fuerza normal. Así es. Esa es nuestra segunda fuerza. La tercera fuerza que vamos a ver y vamos a explicar es la fuerza de tensión. ¿Qué dice de la tensión? Dice, escuchen muy bien, pues. Fuerza de tensión. Es la fuerza que soporta una cuerda sin romperse y va dirigida en la dirección de esa cuerda o cable. En un diagrama de cuerpo libre se representa por medio de la letra T, T mayúscula, y si hay más de una, se representan por T1, T2, T3, etc. Ok. Nuevamente, esta es una fuerza que depende de algo. ¿Sí? ¿De qué? De una cuerda. De acuerdo. Si el problema no presenta ninguna cuerda, ¿habrá tensión? ¿Sí o no? Si en el problema hay cuerdas, si en el problema no hay cuerdas, ¿habrá tensión? Tony, José Alfredo, Kevin, Alexander, no es, exactamente, no hay. En un problema hay una cuerda que une dos bloques, ¿cuántas tensiones habrán? Solo una, exactamente. Una cuerda, una tensión. Dos cuerdas, dos tensiones. Tres cuerdas, tres tensiones. Cabe mencionar que una misma cuerda puede pasar sobre una, dos, tres o cuatro poleas. Y cada sección de esa cuerda va a tener la misma tensión porque es la misma cuerda. Oigan bien, una cuerda puede pasar por varias poleas y cada sección de esa cuerda tiene la misma tensión por ser la misma cuerda. Ahora, si estamos hablando de dos cuerdas totalmente diferentes, las tensiones son distintas. Eso no está en ese documento, pero son explicaciones que yo les doy, ¿sí? Son cosas extras, por eso es que es necesario tener la clase, no solo leer el documento, ¿verdad? Entonces, por favor, vayan poniendo bien sus apuntes. Primero, el peso. ¿De qué depende el peso? Si el cuerpo tiene masa, punto, nada más. Si un cuerpo tiene una masa, ese cuerpo va a tener peso. Y ese peso, independientemente de cómo esté colocado, siempre va a ir vertical y hacia abajo. Punto. No hay. Si está en un ángulo de 30, de 45, de 60, de 90, de 100, de 180 grados,
siempre el peso es vertical y hacia abajo, vertical y hacia abajo, siempre. 2, la segunda fuerza que vimos es la fuerza normal. La fuerza normal depende de si hay una superficie de contacto. Si hay superficie de contacto, hay fuerza normal. Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. Y esta fuerza va a ir perpendicular al plano de contacto, ¿sí? O sea que entre la fuerza normal y el plano de contacto siempre va a haber un ángulo de 90 grados, siempre. 3, ¿sí? Es la tercera fuerza. Dice que es la tensión. ¿De qué depende la tensión? Si hay una cuerda. ¿Por qué? Porque es la tensión, es la fuerza que soporta una cuerda sin romperse. ¿Hay cuerda en el problema? Sí, hay tensión. ¿Cuántas cuerdas hay? 1, 2, 3. Ese es el número de tensiones que voy a tener. No hay cuerda en el problema, no hay tensión. Así de sencillo. Esas fuerzas sí ya dependen de cosas externas. La normal de una superficie de contacto y la tensión de una cuerda. 3 fuerzas. La fuerza número 4. La fuerza número 4 que vamos a tener es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Y escuchen bien esto, por favor, jóvenes. Dice que es la fuerza que existe entre dos superficies de contacto. Esta siempre se opone al movimiento relativo entre ambas superficies, que es la fuerza de fricción dinámica. O es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento, o sea, antes de que se empiece a deslizar un cuerpo, ¿sí? Es una es una fuerza de fricción estática. ¿Cómo las vamos a diferenciar? De dos maneras muy singulares. Si el problema nos dice, los cuerpos están en equilibrio y están suponiendo una fuerza de fricción en la superficie de contacto, para que un cuerpo esté en equilibrio, quiere decir que este cuerpo no presenta movimiento. Si el problema dice que está en equilibrio todo y nos dan fricción, esa es una fuerza de fricción estática. Ahora se dice, el problema adjunto, que son dos masas, una cuelga y la otra, y el momento en que se empieza a deslizar una, hay un contacto y hay una superficie de contacto y tenemos un coeficiente de fricción, ¿sí? Ese coeficiente de fricción es un coeficiente de fricción dinámico. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar en movimiento. Ok, dice, se opone al movimiento relativo. Ok, ¿a qué se refiere con que se opone al movimiento relativo? Porque el movimiento es relativo, ¿sí? ¿Por qué? Si hay un sistema de fuerzas que se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción, como se opone al movimiento relativo, si el sistema se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario, a la derecha. Si el sistema se está moviendo hacia la derecha, es el movimiento relativo. Entonces, mi fricción se va a mover hacia la izquierda. La fricción es una fuerza que va a ir siempre en contra del movimiento. Siempre. Si hay superficie de fricción, supongamos que un objeto esté bajando con una cuerda y está pegado a una pared. Si el objeto baja, ¿la fricción hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Si el objeto sube, ¿la fricción hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Si el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda y hay superficie de contacto, ¿sí? Entonces la fricción va a ir hacia el lado derecho. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, la fricción va a ir hacia la izquierda. Ok. Y en un diagrama de cuerpo libre, dice, se representa por medio de una F minúscula, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo con una F minúscula y un subíndice que es S para la fuerza estática y la fuerza de fricción dinámica, se vamos a poner un subíndice que es K de cinética. Siempre vamos a suponer
que la fuerza de fricción, dice, siempre es proporcional a la fuerza normal. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de fricción tiene una fórmula, ¿sí? La fórmula de la fuerza de fricción va a ser que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y lo voy a poner aquí en esta de aquí abajo, ¿verdad? Aquí está, aquí vamos a ver un diagrama de cuerpo libre. Y ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, la fórmula siempre es mu por n, donde mu es el coeficiente de fricción que nos dan siempre en los problemas. F sub S va a ser igual a mu sub S por n y va a ser la fuerza de fricción estática. Si quieren la vamos a escribir aquí, ¿no? Vamos a agregar, ¿verdad? Esta es la fuerza de fricción dinámica por el subíndice K, que significa kinetic, y kinetic es movimiento, viene de kineo, ¿verdad? Y cuando esté con el subíndice S, ¿sí? La S viene de static, ¿sí? Y vamos a suponer que es una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Por eso es el subíndice, ¿eh? Por static y kinetic. Si tenemos un sistema en movimiento, esto por favor, apúntenlo, pónganlo con rojo, con negritas, subrayado. ¿Sí? Cuando tenemos un sistema en movimiento, todas las fuerzas que vayan en favor del movimiento serán positivas y todas las fuerzas que vayan en contra del movimiento van a ser negativas. Aquí los sistemas se pueden mover hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Nosotros tenemos que determinar, ¿sí?, quién es, hacia dónde va el movimiento. Por ejemplo, si todo el movimiento va hacia arriba, ¿sí?, todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y todas las que vayan hacia abajo van a ser negativas. Caso contrario, ¿sí?, tenemos un movimiento de un bloque que se está moviendo hacia abajo. Todas las fuerzas que van hacia abajo van a ser entonces positivas. Y todas las que van hacia arriba van a ser negativas. Tenemos un bloque que se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Todas las fuerzas que vayan hacia la izquierda van a ser positivas y todas las que van a la derecha van a ser negativas. Tengo un bloque que se está moviendo hacia la derecha, ok. Todas las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas y todas las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas, ¿sí? Si tenemos un sistema en reposo, todas las fuerzas van a tener los signos de los ejes. Sí. Si estamos en reposo, si el bloque no se mueve, ¿sí?, si el bloque está estático, todo lo que va hacia arriba en el eje Y es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Lo que va hacia la izquierda en el eje X es negativo y lo que va hacia la derecha en el eje X es positivo. Cuando está en estática. Cuando está en dinámica, el movimiento, ¿sí?, todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas, no importa hacia dónde va el movimiento. Por ejemplo, si el movimiento va hacia la izquierda, antes suponíamos, ¿sí?, que todo lo que iba hacia la izquierda era negativo, ahora no. Ahora este concepto que estamos ingresando nuevo para evaluar todas las fuerzas de Newton, quiere decir que todas las fuerzas que hacen que ese cuerpo se mueva en la dirección hacia la izquierda van a ser positivas.
y todas las que van hacia la derecha van a ser negativas, ¿sí? Ojalá se haya entendido y lo vamos a ir afirmando conforme vayamos haciendo los ejemplos, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿sí? De un diagrama de cuerpo libre que incluye todas las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, en un plano inclinado, ¿sí? Tenemos que el peso, ¿sí? Siempre es vertical y hacia abajo. El movimiento nos va a dar aquí, miren, que va a ser un movimiento en un eje inclinado y siempre la fuerza normal va a tener, ¿sí? Un ángulo de 90 grados con respecto del plano. Y la fuerza de fricción, por ejemplo, si estamos en este plano inclinado, obviamente el bloque, si ponemos un bloque en este plano inclinado, el bloque se va a ir hacia abajo. Entonces, la fuerza de fricción va a ir en contra de ese movimiento, ¿sí? Va a bajar por el plano inclinado, entonces la fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento. ¿Por qué estamos viendo mg coseno y mg seno? ¿Sí? Porque cada vez que tengamos un plano inclinado, ¿sí? Yo voy a tomar el eje X como el plano inclinado, ¿sí? ¿Para qué? Para que tanto la fricción como la normal y la tensión que pongamos, tuviéramos una cuerda aquí abajo que estuviera jalando, estén en la misma, estén sobre los ejes. Y que la única fuerza que no esté sobre el eje sea mg. ¿Sí? ¿Para qué? Porque es más fácil, por ejemplo, si yo asumo que yo tengo mi sistema coordenado aquí, ¿sí? Y luego tengo mi sistema coordenado, miren, acá, ¿sí? Yo estaría sacando, lo vamos a poner en rojo para que se vea, ¿verdad? Vamos a poner en rojo aquí estos que sean los ejes, ¿verdad? En color rojo. Ah, no. ¿Sí? Aquí tenemos ya los ejes que están en color rojo, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? ¿Sí? Si yo tengo los ejes acá, ¿sí? El peso está sobre el eje, pero la fuerza de fricción es un vector que está movido un ángulo teta igual la fuerza normal, ¿sí? Y si tuviéramos tensión, igual la tensión tuviera que estar movida en un ángulo teta. Tendríamos que sacar componentes vectoriales de la normal, de la fricción y de la tensión para ponerlos todos sobre el eje, ¿sí? En cambio, si yo hago que el eje esté del lado de la fuerza normal, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya cambio los ejes, ¿sí? ¿Sí? Y hago que el plano inclinado sea mi eje X, ¿sí? Miren, yo tengo todas las fuerzas en los ejes. Y a la única que le voy a sacar componente es al peso. O sea, es más fácil sacar componentes de una fuerza que de tres. Entonces, por eso hacemos este estudio de que siempre cuando hay un plano inclinado, el plano va a ser el eje X. Y la única fuerza que va a estar actuando fuera de los ejes va a ser el peso. Obviamente, si vemos aquí, el coseno me va a dar la fuerza en Y y el seno me va a dar la componente en X del peso. Y esto lo vamos a ir viendo conforme veamos nosotros los problemas, ¿sí? Dice, para esto vamos a usar siempre diagramas de cuerpo libre. Y cada cuerpo tiene su diagrama, ¿sí? Si es un problema de un solo bloque, pues ese bloque tiene su diagrama de cuerpo libre.
Si hay dos bloques, esos bloques, cada uno tiene su diagrama de cuerpo libre. Si hay un nudo donde se unan varias cuerdas, ese nudo lleva diagrama de cuerpo libre. ¿Quiénes llevan diagrama de cuerpo libre? Todas las masas y los nudos. Todos los nudos donde se encuentren varias fuerzas llevan diagrama de cuerpo libre. Y todos los bloques. Eso apúntenlo bien, por favor, porque eso no está aquí. Dice, esto se usa en los diagramas de cuerpo libre. Un sistema significa tener más de un objeto en estudio. Y para hacer el análisis de los problemas con sistemas en movimiento, debemos cuerpo libre para cada uno de los objetos del sistema, cada uno por separado, ¿sí? Si tenemos dos masas, a una le vamos a poner masa 1 y a otra masa 2. Y cada vez que hagamos un diagrama de cuerpo libre, por favor, jóvenes, acostúmbrense a poner nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden poner DCL, que son las iniciales de diagrama de cuerpo libre, pero si hay más de una masa, deben de poner DCL M1, DCL M2, DCL M3. Por favor, jóvenes, ¿sí? Por favor, siempre van a llevar nombre y apellido. Nombre, DCL. Apellido, M1, M2, M3, M sub N. Aparte de que también les dije que todos los nudos tienen diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿qué le vamos a poner? DCL del nudo en el punto A. DCL del nudo en el punto B, dependiendo de qué vayamos a ver, ¿verdad? Y si un objeto, dice, se encuentra en un plano inclinado, analizaremos el problema como un movimiento en dos dimensiones, haciendo sumatoria de fuerzas para el eje X y sumatoria de fuerzas para el eje Y, ¿sí? Porque obviamente, como les explicaba aquí, si tomamos el plano inclinado como eje X, pues solo sobre ese eje vamos a tener movimiento. En cambio, si trasladamos los ejes normal, pues yo tengo movimiento en X y movimiento en Y. Entonces, eso es más difícil de hacer el análisis. Entonces, siempre vamos a poner que el plano inclinado va a ser nuestro eje X. ¿Para qué? Para que nuestro bloque no suba ni baje, sino se mantenga en esta línea, ¿verdad? Para no meternos en más complicaciones, ¿verdad? Y, como siempre, pues tenemos la representación de los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, miren, aquí un bloque. Aquí están los ejemplos, ¿no? Un bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Qué significa superficie horizontal rugosa? Que vamos a tener fuerza de fricción, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí son vectores. Aquí lo único que está indicando esta flecha azul que son vectores, jóvenes. No están indicando la dirección de las fuerzas. Miren. Por ejemplo, si un bloque es arrastrado hacia la derecha, va, un bloque. Un bloque tiene masa, ¿sí? Si tiene masa, tiene peso. Ahí está. 2. ¿Hay una superficie de contacto? Sí. ¿Dónde está? Aquí abajo. Entonces, mi fuerza normal va a ir hacia arriba. Aquí está. ¿Hay cuerda? Sí, porque aquí mostramos una cuerda. Entonces, hay tensión. ¿Hacia dónde se mueve el bloque? Hacia la derecha. Entonces, la fuerza de tensión va a ir hacia la derecha. La fricción no me lo dijeron, ¿sí? Entonces, yo la voy a asumir en contra del movimiento, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción es esta de acá. Siempre la fuerza de fricción la voy a asumir en contra del movimiento. Nuevamente, tenemos un bloque que es arrastrado hacia arriba en un plano inclinado. Miren, la fuerza normal siempre está formando un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. ¿Hay cuerda? Sí, miren, la cuerda es hacia allá. La fricción, sí, sí hay, va a ir en contra del movimiento. Aquí estamos diciendo el movimiento va hacia arriba, entonces la fricción va a ir hacia abajo. Aquí está la fuerza de fricción. ¿Sí? Y vamos a tener que el peso, ¿sí? Miren, siempre va a estar vertical y hacia
bajo. ¿Qué significa FD y FA? FD y FA son los componentes vectoriales del peso, uno trasladado al eje X y el otro trasladado al eje Y. ¿Cómo los vamos a hallar? Pues con un sencillo triángulo usando seno y coseno del ángulo. No hay más. Como hallábamos los componentes vectoriales en la suma algebraica de vectores. También vemos un ejemplo como les ponía yo acá. Aquí ya cuando hay 2 o 3 cuerpos, ¿sí? Aparte de aplicar la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, aplicamos la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Si yo tengo una fuerza que empuja al bloque M1 hacia la derecha, ¿sí? El bloque M2 va a efectuar una fuerza de igual magnitud, ¿sí? Pero en sentido contrario, miren. O sea que M1 va a empujar a M2. ¿Con qué fuerza? Con esta fuerza P. La va a empujar hacia allá. Y M2 va a responder con una fuerza en dirección contraria y la vamos a tener hacia la izquierda, miren. No son en la misma dirección, tienen la misma dirección, la misma magnitud, ¿sí? Pero en sentidos opuestos, miren. Aquí es el peso de la masa 1, el peso de la masa 2, y aquí dice que la superficie está sin fricción, entonces no hay fuerza de fricción. Entonces, por favor, vayan viendo esos ejemplos y también acuérdense que ejemplos lo tienen que hacer con el libro también de los que ya están solucionados, más los que yo les vaya a hacer pues esta semana, ¿sí? Que ya tengo preparados varios. Entonces tenemos también un ejemplo, dice cuerpo sobre el piso con una fuerza ejercida sobre el mismo, además del peso y su normal. Aquí está, miren cómo queda el diagrama de cuerpo libre. ¿Nos dicen que hay fricción? No, entonces no la vamos a poner. Un objeto está colgando, miren. Cuando un objeto está colgando, ya les dije que vamos a tener diagramas de cuerpo libre. Aquí, ¿sí? Hay dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre está aquí, miren, precisamente en el punto donde convergen las tres cuerdas. Por eso esta se llama T1, esta es T2, y esta que está aquí vertical y hacia abajo le vamos a llamar T3. ¿Sí? O sea que para este cuerpo nosotros tenemos dos diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre 1, que es de la masa que está aquí en P, y el diagrama de cuerpo libre 2 es de el nudo que está aquí en la unión de esas tres cuerdas. ¿Sí? Y obviamente si yo trazo una paralela aquí donde se unen las tres cuerdas, es lo que llamo yo el eje X. Y obviamente por alternos internos, yo tengo que así como este es 25, este es 25, y como este es 40, este que está aquí abajo va a ser 40. ¿Y cómo vamos a sacar las componentes? Pues el seno, miren, nos da el opuesto, nos va a dar Y, igual aquí, y el coseno nos va a dar las componentes en X. Siempre acordándonos que, como este caso, digámoslo así, que está en equilibrio, tomamos las tensiones, ¿sí? Con los signos de los ejes. Aquí hay una componente en Y que va hacia arriba, positiva. Componente en Y hacia arriba, positiva. Componente en Y hacia abajo, negativa. Sumatoria de fuerzas en X, hacemos todas las que están aquí. Y sumatoria de fuerzas en Y, hacemos pues, esta es negativa, T1, y esta es positiva, T2. Ahora, si el cuerpo se está moviendo, pues si se mueve hacia la izquierda, todo esto es positivo. Si se mueve hacia la derecha, todo esto es positivo. Si se mueve hacia arriba, lo que está arriba es positivo. Si se mueve hacia abajo, todo lo que va hacia abajo es positivo. Eso sí, tienen que tomarlo ustedes muy, muy en cuenta. Y lo que sí quiero, por favor, jóvenes, es que por favor lean bien su folletito y
estén muy pendientes y que por favor me pregunten todas las dudas que tengan cuando estemos resolviendo los problemas. El día de hoy hemos terminado la teoría y ya para el día de mañana ya vamos a tener vamos a empezar a resolver problemas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dejo ahí abierto el micrófono para que se puedan expresar. Son dudas de lo que acabo de explicar, jóvenes. Todos asígnense a la plataforma del laboratorio, por favor. Ahí vamos a hablar de laboratorio cuando estemos en laboratorio. ¿Alguna duda, jóvenes, por favor? No, bueno, vamos a dar por terminada la clase. Muchas gracias y feliz tarde.